Dedicamos este vídeo al tema 7 y último de la asignatura, donde nos vamos a centrar en el transistor de efecto de campo o transistor FET, de sus siglas en inglés, Field Effect Transistor, donde el guión de la presentación va a ser este, y como siempre dejaremos la parte de ejemplos para lo visto en clase. Básicamente, antes de empezar a hablar del tema, quisiera comentaros un poco el principio de funcionamiento del transistor de efecto de campo para que veáis cómo funciona y en qué consiste. Tenemos claro ya cómo funciona el diodo semiconductor y pues un material P y un material N unidos de esta manera, donde hemos visto que la conducción del material del conjunto funciona permitiendo el paso de corriente en dirección del material P a material N e impidiéndolo en sentido contrario con ese símbolo. Eso es lo que me interesaba resaltar de este punto. Por otra parte, en cuanto al transistor bipolar, el BJT, lo hemos visto también como un dispositivo que me permite controlar el paso de una gran corriente, de un gran caudal que decíamos en la analogía hidráulica, haciendo circular corriente entre el colector y el emisor, y que esa corriente es gobernada mediante el paso de una pequeña corriente por un terminal que llamábamos de base, donde existe una proporcionalidad lineal entre la corriente de colector y la corriente de base por un factor beta que llamábamos ganancia de corriente. Bien, pues el transistor de efecto de campo básicamente es una pieza de material semiconductor que podrá ser de material P o material N. A esta pieza se le llama canal precisamente, y distinguiremos el tipo de transistor según sea su canal, y hablaremos del transistor JFET de canal o FET de canal N o de canal P según sea precisamente esta pieza. Y este material, si es de material P o material N, tendrá una cierta resistividad eléctrica como propiedad física que tendrá el material, y esa resistividad, si la multiplicara por la longitud de esta pieza y lo dividiera entre su área, su sección, lo que obtendría sería la resistencia que presentaría entre este terminal de arriba y el terminal de aquí abajo. Vale, pues por tanto, si yo aplicase una diferencia de tensión entre esos terminales, habría un paso de corriente, y de lo que se trata es de controlar ese paso de corriente mediante el estrangulamiento. Lo que vamos a hacer va a ser aumentar la resistividad de esta pieza, estrangulando, acortando, disminuyendo la sección de este canal, y esa disminución de la sección del canal lo vamos a hacer mediante el control de una diferencia de tensión entre este terminal, al cual llamaremos puerta, y este otro terminal, al cual llamaremos surtidor. Mediante la gestión de esa diferencia de tensión encontraremos que podemos gobernar la corriente principal que circula en esta dirección. Eso por una parte, funciona de una forma parecida a lo que veíamos en el transistor bipolar, pero por contra, si bien en el transistor bipolar el gobierno del caudal principal, de esa corriente principal, era mediante una corriente muy pequeña, aquí va a ser mediante la diferencia de tensión entre puerta y este otro terminal, pero la relación no va a ser lineal, sino que va a ser cuadrática, como ahora enseguida veremos. Los transistores de efecto de campo constituyen una enorme familia. Desde su invención hasta la actualidad han ido apareciendo muchísimos tipos de transistores. Por una parte, los transistores que se denominan de unión, que son los Junction Field Effect Transistors, que son los que vamos a ver en la asignatura, en esta parte de la asignatura, y por otro lado los que se denominan transistores MOSFET o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, de sus siglas en inglés. Dentro de cada uno de ellos existen, del transistor de efecto de campo son de que se denominan de plexión, mientras que en los MOSFET nos encontramos de deplexión y de acumulación. Aquellos que son de deplexión son los transistores que lo que van a hacer es que su efecto sobre el canal va a ser de estrangularlo, de cerrar el canal, mientras que los de acumulación lo que van a permitir va a ser el paso de una mayor corriente cuando nosotros actuamos sobre el canal. Ahora enseguida veréis la diferencia. Y para cada uno de ellos nos vamos a encontrar con los tipos que indicamos aquí abajo, que pueden ser de canal N o de canal P. Los transistores de unión, los JFET, son principalmente empleados en electrónica analógica en las entradas de los amplificadores, precisamente por su característica que tienen de tener una muy alta impedancia de entrada. Mientras que los transistores MOSFET, principalmente estos que están indicados aquí, tienen su aplicación principal como interruptores de potencia. Son muy empleados en electrónica de potencia, como también veréis en la asignatura de tecnología electrónica que continúa con esa asignatura, o también en digital, como los pequeños transistores que mediante su conmutación
haciéndolos funcionar como interruptores, me permite la fabricación de puertas lógicas y con ello dispositivos más complejos. La simbología que tienen son todas estas de aquí. Fijaros que para cada uno de los transistores que nos encontramos tenemos un símbolo distinto. Y debemos recordar principalmente en el marco de la asignatura estos dos. Este, el del transistor de unión de deplexión de canal N, y este otro que sería el de canal P. El sentido de la flecha es determinante y los terminales, ahora luego los presentaré, son el que vamos a denominar drenador, del inglés drain, surtidor del inglés source y G del inglés gate, puerta. En cuanto al principio de funcionamiento del transistor de efecto de campo, bueno, imaginemos que tenemos un cierto material de canal N, donde le colocamos un terminal metálico arriba, con una conexión, bajo otra, y esos dos terminales les denominamos, como he comentado antes, drenador y surtidor. Como tal pieza de material semiconductora, con una cierta resistividad eléctrica ρ, si esta resistividad la multiplicara por la longitud que tiene el canal y lo dividiera entre la anchura del canal, la sección del canal, me encontraría con una cierta resistencia entre el drenador y surtidor, que yo podría medir con un polímetro, que sería en principio relativamente baja, y a través de este dispositivo, por tanto, podría hacer circular una cantidad de corriente. Lo que vamos a hacer va a ser idear una forma de estrechar esta capacidad de conducción de corriente, estrechar este canal, y poder circular una menor cantidad de corriente, controlándola esa cantidad de corriente mediante una diferencia de tensión. Para ello lo que hago es que le hago un par de inserciones de material tipo P, y recordemos que en el momento en el que yo hago esa inserción, sin darme cuenta, estoy generando un diodo entre esta inserción de material P y el canal, de modo que el ánodo estaría en el material P y el cátodo estaría en el material N, de tal modo que esto, bueno, pues lo convierto en un esquema como este. Comentar también que lo que hago es que añado unos terminales eléctricos metálicos en los terminales, las inserciones de material tipo P que he añadido, lo que dan lugar a un terminal de puerta. Aunque he puesto dos, imaginemos que esto físicamente está unido por detrás y eléctricamente constituye el mismo punto. Vale, tras hacer la inserción de material, recordemos que el material tipo N tiene su portador principal de carga es el electrón. En el material tipo P el portador de carga principal es el hueco, y nada más hacer esta unión se va a producir una difusión de electrones que van a pasar hacia el material P, de huecos que van a pasar hacia el material tipo N, y por tanto en medio se va a generar una zona de depresión, de una conducción, que va a equivaler como si fuera silicio puro, como si fuera un material intrínseco. De este modo el cuadro se me queda de esta manera. Y observad que lo que me ha ocurrido es que, sin querer nada más hacer la inserción de material, no solamente he estrechado la sección principal de conducción de corriente entre el drenador y surtidor por haber insertado el material P, sino que debido a esa acumulación o esa difusión de huecos y electrones de un material a otro, se me ha estrechado todavía más el canal por esa zona de no conducción. La zona de no conducción, si recuerdo cómo funciona un diodo, cuando yo polarizaba en inverso un diodo, esta zona se me ensanchaba debido a que la tensión positiva o el campo eléctrico que se me generaba entre el ánodo y el cátodo hacía que, bueno, pues que esa zona se hiciera más ancha. Vale, lo que vamos a hacer precisamente va a ser eso. Vamos a poner menos tensión en la puerta que en el surtidor. Vamos a polarizar, por tanto, de forma inversa, como ahora luego veremos, la unión puerta-canal. Y de este modo esta zona de no conducción se me va a ensanchar, de tal modo que si en esta configuración me permite ya una menor cantidad de conducción de corriente de la que me permitía antes, en el momento en el que yo haga esa polarización inversa de estos diodos, se va a producir un estrechamiento significativo del canal que me va a permitir muy poca cantidad de corriente. Observemos déjame que os haga un comentario que también va a seguir a continuación, y es que por el hecho de que el estrechamiento se produzca por la polarización en inverso de esos diodos, esto va a implicar que la corriente que va a circular por la puerta, que es el ánodo de estos diodos, va a ser prácticamente cero a todos los efectos, menos la corriente de fugas, las corrientes de saturaciones inversas de esos diodos, con los mismos conceptos que veíamos cuando estudiábamos los diodos. Bien, si este de aquí es el transistor JFET, el transistor de unión de efecto de campo, en el transistor MOSFET, el Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, funciona de la siguiente manera. Lo que os pongo aquí, aunque tengamos una pieza grande de material tipo P,
es el que se denomina transistor de acumulación de canal N, porque lo que vamos a hacer va a ser crear un canal de tipo N donde en principio no lo hay. A esta pieza se le denomina sustrato y lo que hacemos en ella es que le hacemos dos inserciones de material tipo N del complementario en sus extremos. Este material tipo N, situado de esta manera, lo que hacemos es que le colocamos un par de terminales metálicos y les denominamos, como hemos hecho antes, drenador y surtidor. Del mismo modo que en el transistor de efecto de campo de unión la corriente circulaba entre el drenador y surtidor, aquí vamos a querer hacer lo mismo, haciendo circular corriente entre estos dos terminales. Si bien la conducción de corriente entre el sustrato y el surtidor sí que es posible, puesto que el diodo que se forma en esta unión de P al N está orientado de manera que me hace posible la conducción de corriente entre el surtidor y entre el sustrato y el surtidor. En este caso no va a poder circular corriente entre el drenador y el surtidor porque aquí me voy a encontrar con un diodo en inverso. Me encontraría aquí con el cátodo de un diodo y aquí con el ánodo, luego por tanto no podría circular corriente en ese sentido. Sin embargo, el material tipo P que forma este espacio, este sustrato, hemos dicho hasta ahora que su portador mayoritario es el hueco. Sin embargo, dispone también de electrones, que es una muy pequeña cantidad de electrones. Pero dado que su volumen es relativamente grande en comparación con la distancia que hay entre el drenador y el surtidor y el tamaño de estas piezas, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a conseguir de alguna manera coger todos los electrones que pueden haber disponibles aquí, que serán en densidad muy bajos, pero los vamos a hacer que se acumulen en esta zona de aquí, aumentando enormemente la cantidad de electrones que están disponibles para la conducción. Para ello lo que hacemos es que colocamos una capa de material aislante, que en este caso es un óxido de silicio, y al otro lado colocamos un terminal metálico que es el que denominamos puerta. Cuando yo pongo una tensión positiva en la puerta, lo que estoy haciendo es atraer, digamos, todos los electrones disponibles que puedan haber aquí para la conducción, que insisto, en principio son muy pocos para conducir, pero los acumulamos en toda esta zona de aquí. Al acumular esta zona lo que estamos creando es un enriquecimiento artificial de la densidad de electrones que pueda haber en el material P, generando una suerte de canal de tipo N. Por eso se denomina transistor MOSFET de canal N. De tal modo que en el momento en el que hago esta tensión, que aplico esta tensión, se permite la conducción de corriente entre el drenador y el surtidor. Cuando no la aplico, no hay conducción, y cuando aplico la tensión sí que hay conducción. Por eso este tipo de transistores se emplean habitualmente en electrónica de potencia y en digital como interruptores. Bien, básicamente las diferencias que hay entre el transistor de efecto de campo y el transistor bipolar las podemos ver en la siguiente tabla. Aunque tampoco queremos entrar a pormenorizar cada una de ellas, básicamente el transistor de efecto de campo tiene una muy alta impedancia de entrada, que es precisamente debido a que el diodo puerta-canal está polarizado en inverso y la corriente va a ser en teoría cero, con lo cual me implicaría una impedancia infinita de entrada, mientras que el transistor bipolar tenemos una corriente de base que va a estar siempre ahí y que me va a implicar una impedancia de entrada al dispositivo. Por el contrario, el transistor bipolar tiene un mayor ancho de banda, porque en el transistor de efecto de campo existe un fenómeno capacitivo entre la puerta y el surtidor que hace que cuando yo quiero cambiar rápidamente la tensión en la puerta respecto al surtidor tenga que cargar o descargar un condensador. El transistor de efecto de campo es relativamente inmune a la radiación. No voy a entrar en ello en detalles del motivo, pero sí que es cierto, por ejemplo, que para determinadas aplicaciones, pues no sé, la electrónica en satélites espaciales o quizás en algún sensor en centrales nucleares puede ser interesante el empleo de transistores de efecto de campo, mientras que el transistor bipolar en su fabricación tiene menores tolerancias. Y eso que recordemos que cuando hablábamos de la ganancia del transistor, la ganancia de corriente del transistor, veíamos que teníamos unos rangos muy grandes de variación de ese parámetro en el transistor BC547 que mostrábamos en el tema anterior. Veíamos que la beta variaba de entre 100 y 800 y sin embargo ahora luego veréis que en el transistor de efecto de campo esa variación de parámetros es todavía más grande. El transistor de efecto de campo es más estable con la temperatura. El transistor bipolar tiene una mayor velocidad de conmutación. Este hecho está muy ligado con lo que hemos comentado antes del mayor ancho de banda. El transistor de efecto de campo tiene una cuota de mercado altísima, por lo que decíamos antes de que los transistores de efecto de campo aparecen en la electrónica de potencia con mucha facilidad y también en todo lo que es la electrónica digital, mientras que el transistor bipolar tiene una mayor linealidad. Como he comentado antes, el transistor bipolar tiene una relación entre la corriente de base y la corriente de colector que
es lineal, que está relacionada con beta, mientras que por el contrario en el transistor de efecto de campo la relación que hay entre la tensión puerta-surtidor, que va a ser la que gobierna la conducción de corriente por el canal, va a tener una relación cuadrática con esa corriente. La capacidad de integración es enorme en el transistor de efecto de campo. Esto es debido a que, bueno, pues que en silicio, digamos, ocupa menos área y por tanto puedo colocar más transistores en la misma oblea de silicio, mientras que en el transistor bipolar me permite el manejo de corrientes más grandes que en el transistor de efecto de campo. Esto es simplemente por construcción. Lo que presento a continuación es una fotografía en microscopio electrónico de un transistor MOSFET. Fijaros que, bueno, la dimensión que se suele dar como referencia de cuál es el tamaño de fabricación es el ancho de la puerta. Este es de 70 nanómetros. Y bueno, lo que os coloco aquí al lado es un virus de la gripe que está escalado para que tengan la misma escala, de tal modo que, bueno, que fijaros que la proporción del tamaño que estamos alcanzando o que se alcanzaba en la electrónica en la fabricación de transistores MOSFETs, pues es realmente espectacular. Y esto que os he presentado aquí es de 70 nanómetros. Esta foto es bastante antigua y os puedo dar el dato, por ejemplo, de que el Samsung Galaxy 6 está fabricado en tecnología de 14 nanómetros. Este tamaño de los transistores de efecto de campo me permite introducir más transistores dentro de una misma área de silicio, y eso me permite hacer que al menos en el área de la digital, la potencia de cálculo de los dispositivos sea muchísimo mayor, tanto por velocidad como por dispositivos, transistores, electrónica metida dentro de un mismo chip. En los años 1960 o 1970, Gordon Moore, que era el directivo del área de investigación de los laboratorios de Fairchild, una empresa dedicada a la electrónica, hizo una predicción que se conoce actualmente como la ley de Moore, por la cual decía que el número de transistores que podrían ser integrados dentro de un mismo chip se duplicaba aproximadamente cada 2 años. Y esto ha resultado ser cierto, o sea, fue una predicción absoluta, porque fijaros, esta es la línea que me indica esa duplicidad de número de transistores cada 2 años, y los puntos amarillos corresponden con los integrados de Intel, los procesadores de Intel que han ido saliendo al mercado. Fijaros cómo la línea roja que corresponde a esos transistores integrados de Intel corresponde muy bien o bastante bien con la ley predicha por Gordon Moore. Así, por ejemplo, fijaros que en torno al año 1970, un poco después, aparecía el integrado, el 4004, que tendría unos 2.000 o 3.000 transistores en su interior, y ahora estamos, bueno, en esta gráfica me llega hasta los años 2004 más o menos, donde el número de transistores superaba ligeramente los 100.000 transistores en el interior de un mismo chip. La noticia es que estamos en el año 2014 y el último, al menos cuando grabamos este vídeo, ya veremos cuánto tiempo me dura, pero en el año 2014 el dato que he encontrado es el Intel Core i7, que tiene en su interior 2.270 millones de transistores. Esto desde luego es para reflexionar, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues me hace un poquito pensar la complejidad que tiene no solamente la fabricación de esos dispositivos, sino lo difícil que es, bueno, pues simplemente el testearlos, ¿no? El comprobar que todo funciona correctamente. Bien, pues vamos a entrar ahora a ver lo que son las curvas características del transistor de efecto de campo, tal y como os las he explicado. Resumiendo las cuentas, lo que tengo aquí es una pieza que llamamos canal de material tipo N, donde abundan los electrones, donde la circulación entre el drenador y el surtidor es relativamente sencilla, tal y como lo tenemos puesto aquí, o sea, esto actuaría como un conductor. Le he hecho un par de inserciones de material tipo P, y esas inserciones están conectadas a través de un terminal que denominamos puerta. Vamos a obtener las curvas características de este dispositivo, recordando que el hecho de haber puesto material tipo P hace que aparezcan los diodos en esta zona, y que tenemos una zona de no conducción, de deflexión, que ya de por sí me estrecha el canal. Y vamos a ver las curvas características de este material en el siguiente plano: tensión de drenador surtidor y corriente de drenador surtidor. Hay una diferencia que uno ha comentado que me salta ahora a la cabeza cuando veo aquí la corriente de drenador surtidor,
y es otra comparativa que podemos hacer en relación con los transistores bipolares. En los transistores bipolares decíamos que teníamos una corriente de colector y una corriente de emisor que eran distintas. Y eran distintas porque teníamos una corriente de puerta, perdón, una corriente de base que se sumaba a la corriente de colector para darme lugar a la corriente de emisor. En este caso, puesto que la corriente de puerta es igual a 0, la corriente de drenador, la que entra por este lado, es igual a la corriente que sale por el otro extremo. Y por tanto eso quiere decir que la corriente de drenador surtidor va a ser la misma y por tanto se maneja únicamente como dato, como variable, la corriente drenador surtidor, sin especificar si viene del drenador o si viene del surtidor, porque es, como insisto, la misma. Vale, pues puesto de esta manera, y por poner números, vamos a hacer un primer experimento para determinar una de sus curvas características. Imaginemos, por ejemplo, que yo el surtidor de este dispositivo lo conecto a masa, tal y como viene aquí. Que la puerta también la conecto a masa, de tal modo que entre la puerta y el surtidor tengo una diferencia de tensión igual a 0. Y que ahora en el drenador le vamos a colocar una primera tensión de 0 voltios. Bueno, si yo variara diferencialmente y colocara en vez de 0 voltios un microvoltio, esto es apenas cambio en las especificaciones de tensiones de todo este dispositivo, si colocara un solo microvoltio, habría una circulación de corriente, puesto que esto de aquí es un dispositivo que, como decía antes, tendría una cierta resistencia. Habría una circulación de corriente. Por tanto, en el plano VDS y DS, que serían las características técnicas entre el drenador y el surtidor de este dispositivo, se comportaría como si fuera una resistencia. Y la curva característica de una resistencia, tal y como se ha visto numerosas veces a lo largo de la asignatura, es una línea recta cuya pendiente es la inversa del valor de esa resistencia. Por tanto, yo me encontraría con un trozo de curva característica que sería esta, que subiría hacia arriba, donde su pendiente sería la inversa del valor resistivo que hay entre el drenador y surtidor en este momento. Bien, ¿qué ocurriría si yo pusiera ahora, en vez de 0 voltios, pusiera 1 voltio? Bueno, por el hecho de poner 1 voltio, fijaros lo siguiente. Quizás ha sido demasiado rápido la transición, pero lo que me va a importar en todos estos razonamientos es la diferencia de tensión que me encuentro entre el drenador y la puerta. Imaginémonos una línea punteada en ese sentido que parte desde el drenador y alcanza la puerta. Antes tenía 0 voltios aquí arriba y tenía aquí 0 voltios aquí abajo. Pero en el momento en el que le pongo el drenador 1 voltio, en esta línea de aquí he hecho que las tensiones de aquí sean de 1 voltio respecto a las de la puerta. Por tanto, este diodo puerta-canal lo he polarizado en inverso con una tensión de 1 voltio. Eso hace que esta zona de no conducción se ensanche ligeramente, y al ensancharse ligeramente estrecha la conducción del canal, haciendo que la corriente entre el drenador y el surtidor sea más baja de lo que ocurría antes. Vale, pues ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que esta curva característica, que ha partido de 0, cuando llegamos en torno a 1 voltio entre el drenador y el surtidor, se ha hecho más horizontal. ¿Más horizontal por qué? Porque puesto que ha aumentado la resistencia entre el drenador y el surtidor, la pendiente, puesto que era la inversa de esta, se ha disminuido y se ha puesto un poco más horizontal. Vale. Si yo ahora lo que hago es que aumento otra vez de 1 voltio y subo la tensión a 2 voltios, fijaros cómo ha aumentado nuevamente esta zona de no conducción y me ha estrechado todavía más el canal. Ahora la diferencia entre el drenador y la puerta, la VDG, me ha aumentado ligeramente y se me ha estrechado, me ha crecido esta zona de no conducción y me ha estrechado todavía más el canal. La pendiente de ese tramo ha vuelto de nuevo a hacerse un poquito más horizontal, puesto que me impide la circulación de corriente. Si sigo aumentando y paso de 2 a 3 voltios, nuevamente se me inclina aún más esa relación de transferencia entre el drenador, entre la corriente de drenador-surtidor y la tensión drenador-surtidor, y conforme voy aumentando, 4 se me hace aún más horizontal, y llegaría a una tensión que es de fundamental importancia en el funcionamiento del transistor de efecto de campo, y es cuando yo alcanzo una tensión entre el drenador y puerta tal que el aumento de estos lóbulos de no conducción hace que se junten entre ellos y me bloqueen por completo el paso de un aumento de conducción de corriente. Sería este punto. A esa tensión le denominamos tensión VP, clásicamente, o tensión de pinch off, de estrangulamiento del canal. No la encontraremos como tensión de estrangulamiento, tensión de pinch off o corriente de límite de funcionamiento, o tensión límite de funcionamiento. Esa tensión que aparece aquí
es la que alcanzo cuando coloco entre el drenador y surtidor esa tensión V sub P, y fijaros que ocurre a una corriente que vamos a llamar IDSS, que es corriente drenador-surtidor de saturación. Esta es la máxima corriente que puede circular por un transistor de efecto de campo. Por eso es tan fundamental su valor. Si yo intentase hacer ahora y aumentase la tensión en el drenador, lo que ocurre es que esos dos lóbulos se juntan aún más. Fijaros que para tensiones mayores de 5 voltios sucede lo siguiente. El momento en el que se estrangula por completo el canal, alguien podría pensar, bueno, entonces se cortará la conducción de corriente. No, lo que ocurre es que, depende del libro, te lo explican de una manera o de otra, pero básicamente aquí se genera digamos que una zona, un canal de conducción muy estrecho, no llegan a juntarse del todo, y por ahí permanece circulando la corriente que circulaba máxima, esa IDSS que hemos comentado antes. Esto que hemos hecho aquí, que me proporciona la curva característica del transistor de efecto de campo cuando la VGS es igual a 0, bueno, es particular para esa V sub G es igual a 0, y el estrangulamiento, fijaros que se ha producido cuando la tensión entre el drenador y la puerta ha alcanzado esa tensión VP de 5 voltios. Vale, pues procedamos ahora a hacer el mismo experimento. Vamos a hacer un segundo experimento, pero esta vez vamos a cambiar la tensión puerta-surtidor. Antes de avanzar, otra pregunta que os surge es, bueno, ¿qué ocurre con la tensión puerta-surtidor? ¿Por qué se ha ido los lóbulos hacia arriba y no hacia abajo? ¿Por qué ha quedado simétrico? Bueno, porque la tensión que he ido aumentando ha sido la del drenador, y la del surtidor la he dejado como estaba. Vale, pues ¿qué ocurre ahora si yo hiciera un segundo experimento en el cual lo que vamos a hacer va a ser cambiar la tensión de momento de la puerta? Y en vez de poner la masa, lo que vamos a hacer es ponerle en la puerta una tensión respecto al surtidor de menos 1 voltio. Bueno, pues si yo le pongo una tensión de menos 1 voltio, ya reflexionando en relación con el estrangulamiento del canal, lo que me encuentro es que en esta línea imaginaria que me une el drenador con la puerta, ya parto no de una situación como la original de antes, donde tenía 0 voltios, sino que parto con una tensión inversa de 1 voltio. Entre el drenador y entre el drenador y la puerta, en este momento, aún antes de poner tensión en el drenador, me encuentro con una VDG de 1 voltio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que me puedo imaginar que la capacidad de conducción de corriente entre el drenador y surtidor no va a ser como la de antes, que era mucho más vertical, sino que ahora esta pendiente que voy a tener aquí va a ser aproximadamente igual a la que podría tener cuando la tensión drenador-surtidor era de 1 voltio y VG es igual a 0, o sea, la de la curva anterior. Esa pendiente razonablemente debería ser más o menos como la que me encuentro aquí ahora, o sea, una inclinación un poco menor de la que partía cuando con VD es igual a 0 y VG es igual a 0. Vale. Si yo comienzo ahora a aumentar la tensión drenador-surtidor, lo que estoy haciendo es, bueno, pues el mismo proceso de antes, vamos estrechando, lo estrechamos, y fijaros que ahora, cuando llegue a una tensión de VDS de 4 voltios, cuando yo pongo aquí ahora 4 voltios, me voy a encontrar con una tensión drenador-puerta de 5 voltios, que era precisamente la que antes me había llegado a estrangular por completo el canal, y eso es lo que va a ocurrir ahora. Ese punto a partir del cual el transistor de efecto de campo pasa de comportarse de un modo a comportarse de otro modo por el estrangulamiento del canal, va a ocurrir no para 5 voltios, sino para 4 voltios. Y me lo va a estrechar ahí. Aquí lo que estamos haciendo es llegar a una zona en la cual la zona de empobrecimiento es similar a la que nos encontrábamos con VGS igual a 0 y VD es igual a 5. Bien, si yo hiciera el mismo experimento, pero en vez de poner bueno, esto continuaría exactamente por el mismo procedimiento de antes con esta línea de aquí de VGS a menos 1 voltio. Si yo continúo este experimento y le voy aumentando la tensión puerta-surtidor en negativo, lo que me voy a encontrar es con tensiones de ese tipo. Y ese va a ser el conjunto de curvas características que me voy a encontrar en el transistor de efecto de campo. Quiero mencionar también una cosa, fijaros que cuando yo le coloco entre la puerta y el surtidor, yo entre el terminal de puerta y surtidor le coloco ya menos 5 voltios, aun cuando tenga en el drenador 0 voltios, la tensión entre la puerta y entre el drenador y la puerta ya va a ser de 5 voltios. Repito, si yo entre la puerta y el surtidor parto ya colocándole menos 5 voltios, ese valor de menos V sub P
En el momento en el que yo le pongo en el drenador 0 voltios, ya encuentro el canal estrangulado por completo, con lo cual el paso de corriente va a ser imposible y permanecería con la misma cantidad de corriente que parto desde cero, que es 0 miliamperios. Bien, aunque es obvio, pero deciros que los valores de IDSS que he puesto de 10 miliamperios y la V sub P de 5 voltios son valores numéricos que pueden ser esos o pueden ser cualquiera otros. Con lo cual, bueno, pues dejemos con que cada transistor va a tener como características un V sub P y va a tener como característica también una IDSS. Bueno, ya simplemente a la vista de las curvas características que os he dibujado, entendemos o notamos que aquí el comportamiento del transistor es distinto al que tengo en esta área de aquí. Bueno, la forma de funcionar, ya os adelanto que va a ser en electrónica analógica, siempre trabajando dentro de esta área, dentro de esta zona. Y si me centro en ella, bueno, pues fijémonos que hay una relación unívoca entre la tensión puerta-surtidor que tengo en el transistor y la corriente que circula por él. Así que si yo sé que estoy en esta zona de funcionamiento y tengo una tensión puerta-surtidor igual a 0, sé seguro que la corriente que va a pasar por ese transistor va a ser IDSS. Del mismo modo, cuando tengo una tensión puerta-surtidor igual a 1 voltio, tengo una corriente de drenador-surtidor distinta, 2 voltios, 3 voltios, y cuando llegue a menos V sub P, sé que el transistor va a tener una corriente drenador-surtidor de 0 miliamperios. Eso podríamos expresarlo en una gráfica, que es la que presento aquí a la izquierda, donde relaciono la corriente drenador-surtidor del transistor en función de la tensión puerta-surtidor que tenga el transistor. De modo que, como he comentado, para una tensión puerta-surtidor de 0 voltios, me encuentro con una corriente drenador-surtidor de saturación IDSS. Para VGS me encontraría este punto, para VGS igual a menos 2 este otro punto, para menos 3 este otro punto, para menos 4 este otro, y finalmente para menos 5 me encontraría este punto de aquí abajo. Esos puntos que os acabo de describir se puede demostrar matemáticamente que su comportamiento es el de una parábola, cuya expresión matemática es la que os muestro aquí. Esa expresión, fijaros que va a ser fundamental para el manejo de ejercicios o de diseño con transistores de efecto de campo, porque me va a relacionar la corriente drenador-surtidor del transistor con la tensión puerta-surtidor que yo pongo en él. Fijaros también que la corriente máxima que puede funcionar por el transistor va a ser la IDSS, cuando la VGS es igual a 0. Todo este terminal de aquí vale la unidad y por tanto va a ser la IDSS. Y lo más que puedo hacer es hacerla más pequeña. Hay una observación importantísima que quiero hacer a este respecto, y es el siguiente, y es el signo de la V sub P. El signo de la V sub P, tal y como está descrito aquí, está descrito con signo positivo. Sin embargo, en algunos catálogos o en algunos libros definen la V sub P no como la tensión a partir de la cual se estrangula el canal cuando la VGS es igual a 0, sino que la definen como la tensión puerta-surtidor que debo de poner en el transistor para tenerlo estrangulado, con independencia de cuál sea la tensión VDS. Así que en algunos libros me hablarían de la V sub P para este mismo ejemplo de 5 voltios y otros me hablarían de ella como de menos 5 voltios. Claro, esto me cambia esta ecuación porque estamos cambiando el signo de la V sub P, así que este más podría ser más o podría ser quizás menos. Incluso en algunos libros nos vamos a encontrar que esa fracción me la ponen como módulo, de tal modo y con un signo menos, o sea, un menos en el módulo de VGS partiendo de V sub P, de tal modo que esto siempre va a ser menor que la unidad. Positivo por el cuadrado y menor que la unidad. Lo que pasa es que el trabajar con módulo tiene el problema de que en algunas ocasiones nos vamos a encontrar a la hora de resolver ejercicios con esta ecuación metida dentro de bueno, tenemos que despejar la VGS, por ejemplo, y me encontraré el módulo y eso me va a generar problemas más que beneficios. Por ello, lo que debo recordar al final siempre cuando resuelva ejercicios de ese tipo es que lo que tengo dentro de este paréntesis va a tener que ser siempre menor que la unidad. Por tanto, bueno, pues es ser coherente simplemente. La V sub P, si la trabajo como positivos en este tipo de transistores, me va a funcionar bien. Quiero decir, la VGS va a ser negativa y por tanto este número va a ser menor que la unidad. Y si me la dieran con signo positivo o negativo, bueno, pues tengo que ser coherente para que esto de aquí sea correcto. Bien, por último, recordad también que estas esquinas, donde se producen el cambio de comportamiento de un modo a otro modo, se producen siempre con la VDG igual a V sub P. Esto va a ser fundamental porque me va a determinar cuál es la frontera entre esta área y esta otra área. Os recuerdo también, algo parecido ocurría en el transistor bipolar,
decíamos que esta zona le llamábamos antes zona activa, y esta aquí le llamábamos zona de saturación, pero realmente las V sub P, las tensiones colectores emisores de saturación que nos encontrábamos en los transistores bipolares, la tensión colector emisor de saturación era muy pequeña, del orden de 0,2, 0,3, 0,4 voltios, y por tanto esto era muy estrecho. Sin embargo, en los transistores de efecto de campo, esta zona va a ser muchísimo más amplia. Ya os hablo, aquí os he puesto 5 voltios, pero en el catálogo que vamos a encontrar más adelante, en esas transparencias, me va a hablar de tensiones drenador surtidor, perdón, de tensiones V sub P de valores de hasta 8 voltios, con lo cual esta zona va a ser muy ancha. Y estos puntos van a tener especial relevancia para determinar si el transistor está en esta área o en esta otra área de aquí. Bien, estos puntos también, como comentaros, también coinciden con la parábola que he comentado antes, en posición. Si en vez de encontrarme con un transistor de efecto de campo de canal N, que todo lo que hemos dicho hasta ahora corresponde con un transistor de canal N fuera de canal P, los cambios que tendría que hacer en este razonamiento serían los siguientes. Por una parte, en vez de decir IDS, drenador surtidor, diría ISD, la corriente circula en sentido surtidor-drenador. Creo que a esa altura del curso tampoco hace falta poner ningún ejemplo de ese tipo de circuitos, pero vamos, igual que en el transistor bipolar teníamos corrientes que iban colector-emisor para cuando teníamos un NPN, y en el transistor PNP nos encontrábamos con corrientes que iban del sentido emisor-colector. Aquí, bueno, pues nos encontramos un cambio de sentido cuando trabajamos con canal N con respecto al que trabajamos en canal P. Por tanto, la IDSS nos la leeremos como ISDS, ¿de acuerdo? Corrientes de surtidor-drenador de saturación. La tensión puerta-surtidor, perdón, la tensión drenador-surtidor será la ISD. Las tensiones VGS van a ser positivas. Cuidado, atención a lo que he comentado antes. Como la VGS va a ser positiva ahora, la V sub P tendrá que ser negativa o tendré que cambiarle el signo a esto para que esta relación sea menor que la unidad siempre. Y lo que he puesto aquí os he puesto con el más, pero atención, eso será siempre y cuando la V sub P la ponga negativa. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando he dicho la expresión en la cual la condición de entrar de una zona a otra zona sea la V de G igual a V sub P, ahora nos vamos a encontrar con esa relación, pero escrita como VGD, que tendrá que ser igual a esa V sub P. Bien. En cuanto a la zona de funcionamiento del transistor, bueno, yo creo que más o menos quedan claras y únicamente quedan definirlas. La zona de aquí abajo de funcionamiento del transistor, donde la IDS es igual a 0, seguimos denominando la zona de corte, por la no conducción de corriente entre el drenador y el surtidor. A esta zona de aquí, cuidado no nos confundamos, es la zona de funcionamiento de saturación que llamamos. Lo llamamos así porque decimos que el canal está saturado, que es realmente lo que está ocurriendo. Por eso la corriente no aumenta y se queda plana, porque ya no es capaz de conducir más corriente y por tanto la corriente permanece constante. Y a esta zona, otra de aquí, donde el transistor se comportaba como si fuera una resistencia, le llamamos zona resistiva, como ahora enseguida veremos. En la zona de saturación, la relación que hay entre la corriente y la tensión puerta-surtidor es la que aparece en esta ecuación, esto aquí ya lo hemos dicho, y a todos los efectos podríamos reemplazar, si sabemos que estamos funcionando en esa zona, podríamos reemplazar el transistor por este modelo. Fijaros que es idéntico a que trabajábamos con el transistor bipolar, con la diferencia en que no tendremos un diodo entre puerta y surtidor, sino que nos encontramos con un circuito abierto, donde a mí lo que me interesa ahora es la tensión puerta-surtidor, y en el otro lado, entre el drenador y surtidor, me encuentro con una fuente de corriente del valor que he especificado. Ahora sí, la zona que me queda por definir es la zona resistiva, de comportamiento resistivo del transistor de efecto de campo, donde el modelo que se emplea, y ese es bastante más impreciso, es el de considerar que en vez de tener un transistor de efecto de campo entre el drenador y el surtidor, tenemos simplemente una resistencia, cuyo valor es, bueno, la expresión que pone aquí, que es relativamente sencilla de recordar si se recuerda la anterior, porque fijaros que arriba me encuentro con la V sub P, y abajo me encuentro con la misma expresión que me he encontrado antes, pero sin el cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Las características o las, vamos a decir, condiciones que ocurren en cada una de estas secciones son las que os describo aquí arriba.
Es relativamente sencillo de recordar, porque fijaros que la condición que me limita el estar con una conducción, que sería lo amarillo o lo verde, que indico aquí, todo esto de aquí, que equivaldría a la zona de saturación o zona activa en el resistor bipolar, y aquí llamamos zona resistiva o zona de saturación, es que la tensión puerta surtidor en módulo sea menor que la V sub P. En los ejemplos, a veces pensar en módulos lía un poco, pero os comento, si seguimos trabajando con el ejemplo numérico como he visto antes, donde la V sub P era de 5 voltios para un transistor JFET de canal N, eso quiere decir que va a haber conducción de corriente siempre y cuando la tensión puerta surtidor esté entre 0 y algo por encima de menos V sub P. ¿De acuerdo? O sea, si la tensión puerta surtidor es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4,99, bueno, pues tendremos conducción y estaremos en cualquiera de estas dos. La distinción que hay entre esta zona y esta otra zona, entre la zona de saturación y la zona resistiva, es la que he comentado antes de cuál es el valor de la VDG. Si la VDG es menor de la V sub P, quiere decir que no hemos llegado a estrangular el canal del todo y por tanto estamos en zona resistiva. Mientras que por el contrario, si la VDG es mayor que la V sub P, quiere decir que estamos en zona de saturación. En definitiva, las líneas de arriba me están indicando que estamos en la zona de conducción, o sea, o bien resistiva o bien zona de saturación, y las líneas debajo de estas condiciones me indican cuáles son los límites entre las dos zonas y me deciden y me indican si estoy en un lado u en otro lado. Por último, si la tensión puerta surtidor en módulo es menor que la tensión V sub P, quiere decir que estamos en la zona de corte. Finalmente, para terminar, nos queda un poco ver cuáles son las curvas características del transistor de efecto de campo y sobre todo cuáles son sus particularidades físicas en hojas de catálogo. Lo que presento son las hojas de catálogo del transistor BC545, que son, bueno, que es el transistor de efecto de campo más clásico que trabajamos en el laboratorio. Y bueno, pues en cuanto a los límites de funcionamiento, el máximo ratings que decíamos en los transistores bipolares son los que tenéis aquí. No hay mucho que comentar, quizás que tenemos unos límites de tensión puerta surtidor drenador surtidor que no me puedo exceder de unos 30 voltios. Que la corriente de drenador, fijaros aquí me dice corriente de drenador, me da el valor máximo también de 25 miliamperios. Me da también un valor de corriente de puerta, y alguien me podría preguntar, bueno, ¿y por qué me das un valor de 10 miliamperios cuando hemos quedado antes que la corriente de puerta apenas podía superar los microamperios o femtoamperios? Bueno, pues por el hecho de que nadie me impide hacer circular corriente en sentido puerta-canal, o sea, polarizar en inverso la unión puerta-canal, lo podría hacer, y en tal caso me lo romperé cuando intente superar los 10 miliamperios. Hay una potencia total de funcionamiento de 300 milivatios, y en fin, pues estos son los límites máximos de funcionamiento. Otros datos que tenemos también ya como características eléctricas son estos valores, donde fijaros aquí me define la VGS off como Gate Source Cutoff Voltage, que sería la tensión V sub P que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Aquella tensión puerta surtidor que bloquea, que corta el transistor. Para un experimento concreto de 10 nanoamperios y un VDS de 15 voltios, el fabricante me dice, fijaros, que esa tensión V sub P, que es parámetro de diseño, me varía entre menos 0,25 y menos 8 voltios. Comentarios a hacer. Fijaros la gran disparidad de valores que me proporciona el fabricante para un mismo transistor. Y en segundo lugar, que me lo da en valor negativo. Yo ya tengo que ser coherente y cuidado, si quiero introducirlo en la ecuación anterior, esa V sub P tendré que ponerla positiva o cambiar el signo a la expresión. El Gate Source Voltage, esto lo hemos visto. La IDSS también es otro parámetro importante a destacar, que es la corriente de saturación del transistor. Y fijaros que el fabricante tiene a bien hacer una selección de los dispositivos en tres grandes áreas, A, B y C, pero fijaros que si no me hiciera esa distinción entre el tipo A y el tipo C, me encontraría con una enorme dispersión del parámetro. Ya me lo encuentro de por sí, pero entre 2 y 25 hace bastante difícil el diseño. Esto obliga a los ingenieros a hacer diseños con transistores, tanto bipolar como transistor de efecto de campo, de modo que sean inmunes o que sean poco sensibles al valor que tengan de estos parámetros. Finalmente,
os presento un par de curvas características, que son las que os presento aquí, donde en esta relacionamos la tensión puerta-surtidor con la corriente de drenador. Fijaros que es muy similar a la que os he dibujado yo en la presentación. Y aquí tenemos el drain source on state resistance, la tensión, la resistencia de funcionamiento del drenador surtidor en función de la tensión puerta-surtidor que le coloqué al transistor. Y aquí tenéis para cada uno de los transistores distintas curvas características. Bien, con esto concluye la presentación. Quedaría nada más que ver distintos ejemplos que se ven para ilustrar un poco los ejercicios y los problemas que hemos visto del manejo del transistor de efecto de campo, pero esto ya queda limitado a lo que vemos en el aula. Muchísimas gracias y espero haberos aclarado dudas respecto al tema 7.